que necesita, esa gran migración que necesita apoyo, no solamente estoy hablando de los migrantes de Haití, de otras naciones que han llegado, es ahí cuando los pueblos se han formado a nivel mundial, las grandes economías es con el apoyo de los migrantes. Y lamentablemente la cara del migrante pobre es muy diferente al migrante rico, que tiene muchos beneficios. Y hay mucho maltrato desde el punto de vista, pudiéramos mencionar que social, racial, económico, y es notorio con estos cambios. Por favor, la próxima diapositiva. Y hablando de la tasa de pobreza, y aquí me enfoco en las zonas rurales, es una publicación del año 2019 en un periódico local también, sobre la baja, la pobreza que había bajado, pero en este informe de la CEPAL ahora en el 2021 menciona que la tasa de la pobreza en áreas rurales persiste a niveles elevados. Y especialmente enfoco el caso de las mujeres que enfrentan desafíos tremendos en nuestro país. Y debido a este incremento del gasto social, la canasta familiar, los problemas de la pandemia, el aumento de la pobreza un 2.4% porcentual, y eso ha generado grandes cambios. De ahí la gran necesidad de ideas como estas. En la próxima diapositiva, por favor. De talleres como este que están permitiendo que se pueda tener una especie de enfoque con grupos para intentar cambiarnos. Quizás no cambiemos el estado del mundo en sentido completo, pero sí tenemos la oportunidad de cambiar pequeños grupos, que sus condiciones de vida vayan cambiando, su economía, su forma de pensar con relación al trato de los demás. Y pensando en República Dominicana, aunque he logrado grandes avances desde el punto de vista de acceso a educación, a salud, pero eso es un asunto dispar, donde la parte pobre, la parte que no maneja grandes economías, no tiene acceso por las circunstancias propias de su economía natural. La próxima diapositiva, ya con esa finalizo y le voy a hacer un comentario al respecto. Como le comenté, yo soy representante de la Fundación Umati, soy el vicepresidente de esa fundación. La fundación es Humanos, Mar y Tierra. En este caso, como estamos enfocados en un trabajo que estamos haciendo con los productores de café de la Cordillera Central, en la parte sur del país, en una zona que le llaman para las Casas de Azua, está en la parte opuesta de Constanza, aquí en la República Dominicana. Estamos intentando colaborar con los productores agrícolas para que puedan cambiar su economía, puesto que sus productos del café al final no terminan llegando al mercado con los precios correctos, con intermediarios, las familias empobrecidas, y quien se lleva todo el beneficio de estas condiciones son intermediarios y empresas grandes que no quiero citar en este caso, no es necesidad en este momento, pero queremos cambiar ese modelo de trabajo para ellos desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de transformación del producto, para que estos puedan tener mejores condiciones de vida y también mejores condiciones de comercio. Gracias por permitirme este instante de compartir con ustedes. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. No sé si alguien tuviera algún comentario hasta el momento. O pasaríamos también, si hay alguien más de República Dominicana que quisiera compartirnos. Sí. Buenas. Felipe, por favor. Si quiero
A propósito de esta presentación de Tarsis, tenemos que resaltar que en la República Dominicana realmente ha venido aumentando con productos la economía en sectores importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la minería. Es decir, aquí tenemos, que está casualmente aquí en la provincia de Sánchez Ramírez, la mina de oro más grande de América. Es decir, y la quinta más grande del mundo, que es la mina de oro de Pueblo Viejo. Solo en el 2017, por ejemplo, hubo un nivel de producción de unas 65,000 onzas de oro. Es decir, y tal como dice Tarsi, somos el mayor productor del mundo de banano orgánico. Con una gran producción en cacao, café, piña. Es decir, pero a pesar de todo eso, hay una gran contradicción. O sea, alrededor del 60% de nuestra población, la que está integrada a la economía, es informal. Esto realmente deja una gran brecha en términos, porque esta población informal, el nivel de adquisición económica es muy reducido. Es decir, está muy por debajo de la posible, del precio de la canasta familiar. Es decir, un trabajador de la economía informal, es decir, no llega a adquirir realmente los recursos para adquirir la canasta familiar completa. Es decir, esto es algo que tenemos que ver de qué manera, porque y hay una brecha impresionante. Esta mañana yo leía, por ejemplo, aquí hay unos niveles de desigualdad. Hay unas, por ejemplo, en la zona urbana, en Santo Domingo, los grandes centros comerciales están en expansión. Es decir, yo veía una torre, la torre más grande del área del Caribe, que fue construida en Santo Domingo, con penthouse de alrededor de unos 15 millones de pesos, de dólares la venta, y apartamento entre 4, 5, 6, 10 millones de dólares. Comunidad Cosecha, nosotros desarrollamos hace unos 5 años aquí en la zona rural de Cebicos, La Cueva, y construimos alrededor de unos 300 pisos a vivienda que tenían piso de tierra. Sí, imagínense si de esas condiciones, todo esto se da en la mitad de una isla. Es decir, construir alrededor de unos 300 pisos de cemento a familias que apenas tienen piso de tierra. Es decir, tenemos que ver qué condiciones de salud tiene una vivienda que tiene piso de tierra. Realmente tenemos que intentar impulsar una economía colectiva y para el crecimiento de las comunidades, y ver de qué manera podemos transformar lo que se produce en las comunidades para crecer de manera más horizontal. Eso para enriquecer lo que fue la propuesta que nos acaba de presentar Tarsi. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. ¿Habría alguna otra persona? Me interesa sobre todo las compañeras, alguna mujer que quisiera compartirnos también desde su perspectiva cuáles son las condiciones también o el panorama político-económico. Veo por ahí que está Rosa Rojas, no sé, alguna de otras de las compañeras. Yo quería compartir algo. La palabra, el profe. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Ok, hola, buenos días a todas y todos. Yo quería compartirle algo que ha afectado mucho, siempre ha afectado mucho, pero bueno, ahora después de la pandemia del COVID y las situaciones económicas en la República Dominicana, ha afectado muchísimo la vida de las mujeres y el proceso de la economía doméstica.
Y fue que durante el proceso de la pandemia, al inicio, se creó una percepción colectiva de que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, había disminuido. Sin embargo, los centros que trabajan violencia pues seguían recibiendo un número desbordante, como siempre, de denuncias. Y para el 2000, el año pasado, ¿no? Cerramos con un total de 4.379 denuncias solo de violencia doméstica. Quiero compartirle esto porque, aunque muchas y muchos sabemos que la violencia doméstica, uno de los efectos transversales es el desequilibrio económico, ¿no? Dentro de esa administración doméstica. Pero creo que lo que más afectó, incluso tuvimos una participación, hicimos un compartir con algunas compañeras de redes comunitarias aquí en Santiago, y hicimos ese compartir para socializar cómo a ellas, dentro de esas denuncias propias y de otras compañeras, le afectaba la parte económica, ¿no? Y todo lo demás. Pero como estamos hablando de este proceso socioeconómico aquí, entonces quería compartirle esto, de que una de las cosas que más nos ha afectado como mujeres y en el ámbito de la estabilidad doméstica después de la pandemia fue el incremento invisibilizado. Porque ese incremento de denuncia fue invisibilizado, porque aún las instancias de emergencia estaban trabajando bajo el protocolo COVID. Y eso hizo que en la estadística aparente se creara la percepción colectiva de que, de hecho, incluso surgieron comentarios como de que durante la pandemia pues se había eliminado la violencia, sobre todo la violencia doméstica. Y todo lo contrario, no solo que no se eliminó, sino que se crearon nuevas formas dentro del hogar, dentro de los hogares, porque era imposible para las mujeres trasladarse, era imposible ir a los centros de denuncia, porque tenían un horario limitado y solamente estábamos atendiendo, por ejemplo, emergencias. Siempre desde este contexto de que la emergencia se entiende como una persona que está golpeada, ¿no? Una mujer que está golpeada o que está en un peligro de muerte inminente, y no se ve como emergencia una mujer que está viviendo una situación de violencia económica, de violencia patrimonial, que se dio mucho en este contexto de la violencia doméstica, que ha afectado directamente la economía en los hogares. En la República Dominicana, las mujeres, y bueno, por lo menos aquí en Santiago, ¿no? La información que más manejo es la que manejo de Santiago, pero entendemos nosotras que en todo el país no es muy diferente. No es muy diferente la situación de cómo afecta la violencia doméstica, la violencia económica a las mujeres. Esto sumado a que en la República Dominicana no se estaba preparado, bueno, yo creo que en ninguna parte, ¿no? Pero aquí menos que en ningún sitio se estaba preparado para las clases desde el hogar. Entonces, el sector educación, pues fue ahí dando palos a ciega. Y hay otra realidad que vivimos en la República Dominicana, y es que la paternidad totalmente irresponsable no asume ningún papel protagónico, esencial en la educación de los niños y las niñas. Entonces, esto complicó aún más la situación que vivieron y que todavía estamos con todas las secuelas de lo que viven las mujeres en este contexto de la parte de educación. Además de estar encerrada en la casa con su agresor, estar encerrada con los niños y las niñas, tomando en cuenta que la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica que tiene una de las más altas tasas de embarazo en adolescencia.
todo esto afecta la economía de las mujeres, afecta la economía social y afecta la economía del país en sentido general. A esto le sumamos que hubo estamos recientes, por decirlo así, todavía es reciente el cambio de gobierno. Parecería que todavía el gobierno fue ayer que tomó posesión, porque va dando palos a ciegas sobre muchas situaciones y sobre todo en la parte económica. Entonces, en esa crisis del COVID, cambio de gobierno, crisis de educación como nunca antes, ¿no? O sea, se manifestó y fue muy evidente todas las deficiencias del sistema de educación nuestro. Entonces, en ese contexto, lo que un poco buscamos trabajar, las compañeras que trabajamos con mujeres, fue dar la asistencia a través de las plataformas, a través de Zoom, a través de encuentros, crear redes para tomar llamadas telefónicas, porque en lugares de denuncia o, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, o no se estaba trabajando en algunos meses o había un horario muy limitado de trabajo, más el personal también limitado de trabajo. Entonces comenzamos a trabajar a través de la casa, dando asistencia. Aparecieron algunos pequeños proyectos de bonos económicos. Esto fue todo durante el proceso del confinamiento. Pero esto ha seguido dejando secuelas, ¿no? Más el tema del desempleo. Uno de los empleos principales de las mujeres en la República Dominicana es el trabajo doméstico, ir a otra casa a hacer los quehaceres de la limpieza, el trabajo doméstico, ¿no? Y esto fue totalmente eliminado porque las personas estaban, todo el mundo en su casa, clase media alta, clase alta, y comenzó a prescindir de este servicio doméstico que le proporcionan las mujeres. Entonces esto también representó una crisis. Todo esto ahora, con el inicio del año escolar y con el inicio de incluir la clase presencial, ha creado situaciones muy adversas para la mujer, para la familia y para la economía. El costo de los útiles de los niños y las niñas, pues por las nubes, o sea, un costo muy elevado. Entonces siempre se buscan iniciativas y alternativas de ayudar en la adquisición de estos útiles, cosa que también se complejiza porque aquí cambian los útiles escolares, los libros de texto, lo cambian cada año. Entonces eso implica que hay que comprar libros nuevos que generalmente no se pueden reusar o solamente se reusan algunos, no los textos básicos. Esto en la educación primaria. Y bueno, ahora la situación de las mujeres, por lo menos aquí en Santiago, se centró mucho en los últimos 2 meses en dar acompañamiento para la compra de los útiles escolares o para la adquisición de los útiles escolares que se podían reusar. Y la verdad, bueno, como que dentro de todo ese contexto, por lo menos en Santiago, no se ha pensado mucho en iniciativas económicas sostenibles que impliquen trabajos desde el hogar. Más bien se ha dirigido todo el trabajo como a la intervención en crisis, ¿no? Resulta una crisis que una mujer está desempleada de zona franca, tiene que comprar los útiles escolares que andaban por un promedio de 6,000 pesos. Eso es, qué sé yo, un poco más o un poco menos por ahí, más o menos de $100, como que para dolarizarlo, ¿verdad? Que es una moneda como que todo el mundo conoce. Y los niños y las niñas debían entrar a la escuela. Otra situación que se ha presentado ahora en el inicio del año escolar es el tema de la carencia de aulas escolares. Dado que las aulas deben de dividirse, o sea, ahora el sistema está que es presencial, pero se dividió la semana. Entonces, en una semana, un grupo de niñas y niños va lunes, miércoles, otro grupo va jueves, viernes, y para un mismo grado.
Entonces, bueno, pues eso ha implicado toda una crisis, todo un estado de tranque, ¿no? En la economía, en la sostenibilidad sobre todo en las mujeres. Y bueno, aquí en Santiago ha sido un caos y se ha dirigido muchas acciones como para trabajar ese proceso. Y creo que en otras partes del país no es diferente. Sin embargo, le comparto esta información bueno, de lo que manejamos aquí en Santiago. Yo creo que me pareció importante como compartirles esta panorámica de la situación económica arrastrada de la violencia intrafamiliar que viven las mujeres en Santiago y creo que en todas partes de la República Dominicana. Eso quería compartir. Muchas gracias a Rosa, muchas gracias también a Tarsis y a Felipe por su presentación, con compartirnos ese pequeño panorama. Rosa, sobre todo por profundizar en el tema de la crisis de cuidados que ha implicado que se ha puesto mucho más grave a raíz de la pandemia, pero que siempre ha estado allí. Yo creo que por nuestra parte, de parte de Dominicana, sería todo. Cedería yo la palabra pues hasta allá, hasta el Cauca, si no existiera ningún otro comentario de nuestro lado. Yo solo tengo una pregunta pequeña y me llamó la atención lo de los colegios que solo están yendo 2 días a la semana y quería preguntar pues qué tan generalizado está esta situación allá en Santiago, es decir, ¿es en la mayoría de colegios o cómo se está dando? Bueno, para el Ministerio de Educación aquí hay dos modalidades, la educación pública y la educación privada, ¿verdad? Los colegios es la privada. Para la educación pública, de acuerdo al Ministerio de Educación, es una normativa para todo el país. Dividir las aulas, dividir los días. Y en los colegios, aquí los colegios tienen cierta independencia que a veces incluso resulta incómoda y molesta. Los colegios ahí sí se manejan de acuerdo como que a la región, de acuerdo al tipo de colegio que sea, a la clase que va dirigida, ¿no? Clase media alta, clase alta, porque evidentemente la clase más vulnerable no tiene dinero para pagar un colegio. Pero en cuanto a la educación pública, son lineamientos del Ministerio de Educación en todo el país. Y entonces ahí cada uno como que ha ido ajustándolo, ¿no? Y entonces de repente en una provincia ponen 2 días, en otra 3 días, en otra han dividido la tanda, una en la mañana y otra en la tarde, lo que no tenían tanda extendida. Los liceos, por ejemplo, que deben de tener tanda extendida también de manera obligatoria, casi todos están divididos por día, pero por ejemplo las escuelas que solamente tenían una tanda en la mañana, ahora pudieron hacer la división mañana tarde. Sin embargo, la cantidad de niñas y niños sigue siendo mayor, dada estas divisiones. Muchas gracias. Agradecerle a todos los que participaron, que nos dan como una posibilidad de entender más ampliamente y más en un contexto lo que está sucediendo, que creo que no es algo única y exclusivamente de República Dominicana, que compartimos muchas perspectivas comunes, pero también creo que al ver la composición, por ejemplo, de este seminario es muy esperanzador, es pensar que a pesar de de estos contextos y de esta situación compleja, seguimos pensando que la esperanza es posible y entonces eso nos da mucha alegría. Voy a compartir pantalla. Perdón, un momento. Por favor, me dicen si están viendo.
Sí la vemos, profe. Bueno, la idea del tema de hoy es profundizar algo que tal vez planteamos la sesión pasada, pero que no había quedado que queremos un poco hacerlo más profundo, digamos, más en extenso, tratando incluso de conectar algunas de las intervenciones y algunas de las perspectivas que hemos planteado aquí. ¿Por qué es importante, digamos, en ese sentido, profundizar esta idea? Porque como veíamos en la sesión pasada, y ojalá haya podido, digamos, asimilarse o plantearse un espacio de reflexión y discusión sobre esto, pensar la economía como una construcción social es el primer paso para saber que nosotros podemos incidir, determinar su rumbo y también entender cuál es nuestra apuesta en ese sentido. Y el otro precepto que tal vez dejábamos sentado en la sesión pasada era la idea de que toda economía todo proceso económico es una construcción histórica, y al ser una construcción histórica, pues también implica nuestra capacidad de poder intervenir y incidir en ella a partir de principios, es decir, de definir unos principios, de definir unos procesos de instituciones, es decir, esos principios se pueden reflejar en instituciones. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de una gama amplia de procesos, y también en incidir en prácticas. Y entonces, de alguna manera, pensar esas dimensiones sería importante en este sentido. Por eso, nuestra primera idea es que hay que pensar la economía plural, en la medida en que esto que estábamos hablando de principios, instituciones y prácticas nos deben ayudar a resolver las necesidades y deseos legítimos, es decir, que nosotros definamos cuáles son nuestras necesidades y deseos, y a partir de eso pensemos cómo esas necesidades y deseos son fundamentales para la reproducción ampliada de la vida. Cuando hablamos de que la reproducción ampliada de la vida, estamos necesariamente pensando que no es solamente la vida humana, sino es la vida en todas sus expresiones y determinaciones. Por eso no existe una economía, existe que es la versión hegemónica y que tradicionalmente se ha visto, sino que existen economías en plural. Y esa será un poco la idea que trataremos hoy de ponerla sobre el escenario. Si en algún momento ven la necesidad de intervenir o de preguntar o de profundizar, simplemente abren el micrófono e intervienen, que trataremos de dar las explicaciones posibles. Entonces, partiendo de esa idea de que hay economías en plural, es decir, no hay una sola visión de lo económico, tal vez sí tendríamos que preguntarnos qué es la economía, ¿no? Y ya en la sesión pasada un poco habíamos hablado de esto de producir, distribuir y consumir. Pero no todos pensamos, algunos hablan de cambiar, otros hablan de, a partir de eso, pensar algunos elementos. Pero para hacer esto posible, necesariamente tenemos que superar la idea de la economía como negación. Esa idea que se nos ha vendido de que no somos productivos, de que no sabemos economía, no conocemos o no entendemos, o no somos económicamente eficientes, que es como tradicionalmente se nos ha hecho una lectura. Y entonces algún amigo aquí de la Universidad del Cauca, escuchando a un indígena ecuatoriano, él había planteado la idea de desglosar el término de economía como eco, no mía, es decir, algo que no es mío, ¿no? Como la idea de que hay algo que es ajeno, que es la negación de lo que somos. Y en contraprestación, él planteaba la idea de poder pensarnos si podemos construir economías nuestras. Entonces él hablaba de una ecosimía, si era posible pensar en algo que fuera nuestro. Claro, teniendo como referente que ese no es el término etimológico del cual viene la palabra economía, como lo veíamos en la sesión pasada. Pero para hacer la economía posible, uno tendría que pensar que históricamente se han planteado contextos en los que se necesitamos la naturaleza, que en la versión más, digamos, occidental se ha reducido a la tierra. Necesitamos la capacidad humana del trabajo, es decir, el trabajo casi siempre nos ha resuelto muchas necesidades, y como lo han planteado aquí, es tal vez a lo que recurrimos cuando estamos en situaciones más complejas, es decir, la capacidad, nuestro trabajo nos resuelve muchas cosas
pero de alguna manera esto está, digamos, en la actual tensión. Pensamos que la única forma de trabajo existente es el trabajo asalariado. Como pensamos eso, reducimos todo a que todo tiene que ser trabajo asalariado. Y la tercera sería una forma en la que entendemos el capital o el acceso a una serie de tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, no estamos refiriéndonos a aparatos o a esto, sino a la manera como hacemos una interacción entre la capacidad humana del trabajo y la naturaleza para lograr ciertos propósitos y ciertos fines. Pero todo está determinado en ese contexto de la economía por relaciones sociales. Es decir, la relación que nosotros tenemos con la naturaleza o con la tierra, la relación que tenemos con los otros y perdón, la forma en que tenemos una relación con el capital es importante. Y hay que pensar que esto se une para resolver unas necesidades que siempre son históricas y contextuales. Entonces, bajo esa perspectiva, podríamos pensar que esa primera idea de hacer la economía nos llevaría a pensar estas cosas. Por ejemplo, sería interesante en la perspectiva del análisis que nos mostraron tan enriquecido ahora de República Dominicana, pensarnos la naturaleza como un gran generador de valores de uso, es decir, de cosas que necesitamos y requerimos y que no siempre pasan por el mercado o no siempre eso que nos da la naturaleza se transforma en una mercancía, en un bien de cambio. O como de alguna manera también esa perspectiva de la relación con la tierra nos implica, por ejemplo, discutir cuál es la distribución de la tierra en las comunidades rurales, en este caso de República Dominicana, pero pues después miraríamos un poco lo de México que está planteado para la próxima sesión, específicamente lo de Oaxaca o lo de Colombia o lo de Honduras, como ese contexto con la tierra siempre. Pero yo quiero siempre ubicar esta idea de que las necesidades son históricas y contextuales, que las necesidades de alguna manera tenemos que entenderlas en esa dimensión. Pero hay algo que aquí ha aparecido y que me parece muy importante. Y es que antes de producir están las formas de reproducción, es decir, la naturaleza tiene unas formas de reproducirse, de regenerarse, de plantearse así a sí misma como una constructora y una diseñadora de vida. Y al plantearse de esa manera, la naturaleza misma es de alguna manera formas de reproducción, pero también la reproducción de la capacidad humana, en la que todos estos procesos son necesarios pensarlos un pasito antes, que sería el concepto de la reproducción. Y para eso va a ser muy importante el énfasis que se estaba haciendo ahora, que en nuestro caso hay una pregunta de cómo hacer la vida posible, digamos, es decir, cómo en la economía, si no ponemos en el centro la vida, va a ser muy difícil hacerla posible. Y paradójicamente, eso que hace la vida posible en muchas de nuestras circunstancias, en muchas de nuestras comunidades y en muchas de nuestras maneras de ver, no ha sido plenamente reconocido. Eso lo aspiramos trabajar de manera mucho más amplia en la próxima sesión para podernos centrar más en esta discusión de lo que serían las economías del cuidado, lo que serían las formas en las que el cuidado de la vida ha sido posible y cómo esas formas de cuidado que han sido posibles tienen, desarrollan o generan de alguna manera un ámbito en el contexto familiar en el que es vital el papel de las mujeres, pero donde históricamente ha sido, digamos, negado. En este caso, estas formas de la economía del cuidado, pues nos ayudan en la alimentación, en la atención y algo que a veces no nos damos cuenta, pero que es fundamental, que es los afectos, incluso la educación, ¿no? Que está ahí y cómo lo profundizaríamos después, a pesar de que esto está claro, ningún proceso de modernización cambió el rol de las mujeres, siempre se les ha asignado el papel de cuidadoras o el papel de estas economías del cuidado sin darles la prestancia o importancia que requieren. Por eso cuando los niños en el colegio le preguntan a su papá qué hace, trabaja, y su mamá no hace nada, pues un poco estamos replicando esa idea de la invisibilización o la imposibilidad de entender estas lógicas del cuidado
como formas que fueron asignadas históricamente en una división sexual al interior del hogar, pero que son fundamentales en los procesos actuales. Por ejemplo, el proceso de confinamiento que nos ha implicado, como nos lo planteaba ahora muy bien Rosa, el COVID, pues ha llevado a que esto esté mucho más vigente, pero también donde nos demos cuenta que sigue siendo una cosa de violencia, digamos, al interior del hogar. Yo quisiera entonces pensar desde 4 ideas para aproximarnos un poco a esto de las economías propias y pensar la diversidad. La primera es un planteamiento que, siguiendo con el autor que trabajábamos en la sesión pasada, José Luis Corallo, nos hace a la hora de plantear la economía solidaria. Y él nos hace ver que en la economía uno podría identificar 3 sectores. Uno que sería la empresa capitalista privada, donde lo que prima es la máxima rentabilidad, la acumulación y el atesoramiento individual. Es decir, hay una lógica en la empresa privada donde eso está presente, donde eso está de algunas maneras ahí vigente y que tiene diferentes contextos, diferentes significados y diferentes sentidos. Pero también está la economía del sector público, que debiera procurar el tratamiento o la generación o la perspectiva de lo que serían los bienes comunes, ¿cierto? Que están de alguna manera determinados o planteados por la capacidad que tengamos nosotros por generar y desarrollar una acumulación de, digamos, de capacidad de cambiar esa perspectiva. De alguna manera creo que esto ha sido pensado en muchos sentidos, o sea, es decir, hay una concepción o hay un planteamiento muy importante en la construcción de lo que serían las alternativas, que le ha dado demasiada relevancia, me parece a mí, a la idea de que llegando al sector público se va a cambiar todo el proceso económico, y eso habría que pensar hasta dónde puede el sector público cambiar toda la economía o hasta dónde estará. Y estará un tercer sector que Corallo lo plantea como el sector de la economía popular, y aquí un poco Corallo nos está invitando a superar las concepciones tradicionales que hay, por ejemplo, de lo informal, porque tradicionalmente se plantea lo informal como aquellas actividades que la gente hace por cuenta propia, que tiene en su perspectiva de desarrollo, que hace, digamos, mediante la venta ambulante, que hace mediante pequeños emprendimientos, y que de alguna manera lo llamamos informales porque no está dentro de las lógicas de la formalización del sector empresarial capitalista. Pero lo que Corallo nos va a plantear es que este sector podría ser mejor entendido si lo entendemos eso como unas formas donde la gente pone y prioriza la vida de los miembros de la casa, y a partir de eso busca su reproducción independientemente de la forma de trabajo que tenga o independientemente de lo que tenga que hacer. Entonces, para Corallo, esta lógica nos permitiría entender que en la resolución de necesidades habría la opción de que estas 3 lógicas estén actuando de manera, digamos, interactuando entre estos diferentes sectores. Entonces habría una economía pública donde estaría el Estado, la nación, regiones, municipios o empresas públicas. Estaría lo económico empresarial privado, que sería la lógica, digamos, de la acumulación capitalista, y estaría lo de la economía popular. Como ven aquí en la mitad, no sé si se alcanza a notar claramente, hay una línea punteada. Y esa línea punteada nos dice que hay en la resolución de necesidades un elemento que pasa por el mercado, pero hay unas economías no monetarias que no pasan por el mercado. Es decir, también en la resolución de las necesidades pueden haber formas de economía no monetaria en las que la gente interactúa. Y hay intersecciones, como ustedes pueden ver, entre la economía pública y la economía privada, ¿cierto? Lo que serían alianzas público-privadas. Hay una entre lo que podrían ser la economía pública y la economía popular, y hay otra entre la economía popular y lo que sería el contexto de la economía empresarial capitalista.
Esta forma o esta perspectiva de entender lo económico nos llevaría a poder pensar, bueno, este está un poquito más embolatado, eso lo tomé explícitamente de algunas presentaciones que hace José Luis Corallo sobre esta idea, donde pudiéramos entender que estas tres formas de economía están en disputa. La economía popular, que muchas veces es la forma en que la gente resuelve, desarrolla, genera y plantea perspectivas. Y esto que está aquí en el centro, ¿cierto? Este circulito que está aquí en el centro, son formas de economía solidaria que pueden estar en la economía pública, en la economía empresarial privada, pero también pueden estar en formas de cooperativas, en formas de asociaciones, y de alguna manera Corallo nos va a plantear es que la economía pública tiene unos principios, unas instituciones y unas prácticas, que la economía empresarial privada tiene unos principios, unas instituciones y unas prácticas, y que la economía popular también tiene unos principios, unos desarrollos y unas prácticas. Entonces, en esta primera idea, lo que tratamos de entender es cómo leer nuevamente la economía a partir de lo que significa la economía popular, ¿cierto? Esto que trata de hacer la gente en términos de garantizar su subsistencia. Por eso sería importante poder releer, por ejemplo, las formas en que la gente hace posible, digamos, su subsistencia mediante la venta ambulante, mediante formas a veces no tan lícitas, digamos, de hacerlo económico, ¿cierto? Lo que serían de alguna manera gente que hace trabajo o que hace acción empresarial sin recurrir explícitamente al Estado. Entonces, esta primera mirada de Corallo me parece que ayuda a profundizar eso. Una segunda mirada estaría en esta perspectiva de, no sé si lo han leído antes o lo han visto, por términos del tiempo no hay la opción o no hay la posibilidad para mirarlo ampliamente, que es la perspectiva de Manfred Magniff, quien nos plantea que el centro de la economía son las personas y no las cosas. Y entonces, de alguna manera, él nos va a mirar que el eje fundamental de cualquier acción debiera ser el desarrollo de las personas. Por eso él lo llama un desarrollo a escala humana donde estén presentes las personas más que las cosas. Para eso va a plantearse la idea de que lo que hay es la posibilidad de pensarnos satisfactores, ¿cierto?, de las necesidades humanas, y a partir de esos satisfactores mirar cómo creamos autodependencia. Cuando hablamos de autodependencia es cómo la gente vuelve a tener el futuro en sus manos, es decir, cómo la gente vuelve a ser la protagonista de su proceso económico. Y habría la necesidad de pensar que aquí hay una gran diversidad de experiencias que nos pueden ayudar a pensar esto. Una nueva articulación entre el ser humano, la naturaleza, que serían formas de tecnología que estén más pensadas desde ahí. ¿Cuáles serían las perspectivas? Pues que de alguna manera entendamos que la sociedad, la naturaleza y las perspectivas económicas son de enorme diversidad, y que lo que apostamos es espacios para la autonomía. Una tercera perspectiva, bueno, yo dije que eran tres, pero en realidad son cuatro, esta me disculpa que me haya escachado. Viene de dos geógrafas que nos van a plantear la idea de la diversidad económica en la perspectiva en que casi siempre hemos reducido todo al, por ejemplo, cuando miramos que cuando pensamos en el trabajo solamente se nos ocurre que hay una forma de trabajo, que es el trabajo asalariado producido para el mercado en una empresa capitalista, y desconocemos todas estas formas de trabajo, lo que hace la gente en las calles, en los barrios, el trabajo que sucede alrededor de las familias, trabajos no remunerados, los trabajos que hace el autoempleo, todas estas formas, digamos, de trabajo están por fuera de lo que nosotros o de lo que la economía convencional ha visto. Y entonces nos proponen una lógica mucho más amplia para pensar la diversidad. Entonces, cuando uno piensa una economía diversa, por lo general piensa que las transacciones todas son transacciones de mercado,
que solamente hay una forma de trabajo, que es el trabajo por el cual se me paga un salario, y que solamente hay una forma de empresa, que es la forma de empresa capitalista. Entonces lo que ellas nos dicen es, primero, al leer esta perspectiva, vamos a encontrar que hay mercados alternativos, es decir, claro, hay unos mercados y hay unas perspectivas donde uno podría pensar que no siempre todo lo va a resolver el mercado, es decir, hay un papel para lo público, hay un papel para introducir perspectivas éticas en el comercio y hay una perspectiva y una condición para pensar otras formas de mercado que no están necesariamente en la economía mercantil tradicional. Hay unas formas de trabajo también que siempre están en otra perspectiva y en otro desarrollo, y hay unas formas de pensar formas empresariales que si bien están en el sistema mercantil, no necesariamente responden a la lógica de la economía lucrativa. Y nos plantea aquí también que habría transacciones sin mercado, habría trabajo no remunerado y habría formas de empresa no capitalista. Entonces, de alguna manera, lo que nos dicen estas dos autoras es que hay una enorme posibilidad de ampliar nuestra comprensión de lo económico, y que al plantear la ampliación de nuestra comprensión de lo económico vamos a leer más diversamente la perspectiva de la sociedad en la que vivimos. La última, el cuarto elemento es cómo entiende este autor chileno, Luis Raceto, que nos va a hablar de la economía de la solidaridad, la idea de la producción al interior de cualquier proceso organizativo. Y entonces él ha planteado la idea de que de alguna manera en los factores de producción casi siempre se ha reducido todo a capital, trabajo, ¿cierto? Y tierra. Pero entonces lo que él nos va a plantear es que si miramos estos 5 factores de producción, es factible pensar ampliamente el proceso productivo, y va a incluir un factor que me parece a mí es distintivo del modelo que nos va a proponer Luis Raceto, que es el factor C. Él dice que cuando la gente tiene ausencia de los otros factores productivos, casi siempre recurre a este factor C, que él lo denomina como un factor de hacer en común, ¿no? Lo que es colectivo, cooperativo, la cogestión, todas estas formas de hacer en colectivo nos hacen posible que podamos tener ese factor. Entonces, para Raceto, este factor está presente cuando hay crisis, cuando el modelo neoliberal entró duramente, la gente lo usó, pero en la medida en que las empresas empiezan a formalizarse, a tener mayor dinamismo de los otros sectores, este factor va perdiendo sentido y va perdiendo capacidad de trabajo. Usando esta lectura de Luis Raceto en un trabajo que hicimos aquí con comunidades rurales, nosotros proponíamos esta matriz de análisis, donde buscábamos cruzar la idea de qué tanto existen estos factores de producción, ¿cierto? Cuando se leen las organizaciones, y mirábamos estas 4 características que son un aporte, digamos, de lo sinérgico, de un concepto que nosotros planteábamos, y era la idea de que en las comunidades siempre hay algo que nosotros tradicionalmente hemos, digamos, desconocido o hemos dejado de lado, que es la capacidad de cómo las comunidades hacen por su cuenta muchas cosas sin que esté presente el Estado, sin que esté presente la iniciativa privada. Y pensábamos que se podía pensar desde la dependencia, es decir, qué tanto la gente tiene dependencia en la gestión, en los medios de producción, en el trabajo, la consistencia, es decir, que haya una capacidad de poner en discusión lo que decimos, lo que planteamos que hacemos y lo que hacemos, cuáles son los niveles de aprendizaje que hay ahí. Yo creo que todas las organizaciones, todos los sectores aprenden, y cuáles son los niveles de participación en la toma de decisiones. A partir de esta matriz, la propuesta nuestra era poder leer ampliamente las organizaciones y a partir de eso poder definir este criterio. Entonces, para un poco redondear, dejaríamos como la siguiente perspectiva. Uno, la lectura de la economía desde una perspectiva mucho más diversa,
la importancia y centralidad que tienen el papel de los cuidados en esa circunstancia de una economía diversa y la posibilidad de lo que llama Corallo la economía mixta, el concepto de desarrollo a escala humana, el concepto de diversidad económica de Gibson y Graham y el concepto de factores de producción que están planteados por Luis Raceto. Yo dejaría ahí para abrir una ronda de preguntas o de intervenciones si es que hay del caso. Bueno, vamos a subir los textos, vamos a subir textos de Gibson y Graham y vamos a subir los textos de Raceto y de Corallo al Classroom porque creo que pueden ser importantes a la hora de pensar, digamos, estas aproximaciones. Omar. Hola, gracias. Sí, quería señalar algo con relación al contexto dominicano que quizá se pudo agregar, o sea, dentro del tema de verlo en términos panorámicos, los problemas económicos que hay aquí. Y hay un papel aquí importante que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es el tema de la imposición colonial. O sea, cuando apareció el llamado supuesto descubrimiento de América y todo eso, y toda esa parte, la parte colonial en RD, en República Dominicana, es algo que está muy presente, incluso en cuestiones como uno puede decir, como por ejemplo el tema de la estética. Y dentro de esas cosas hay un eurocentrismo muy marcado en República Dominicana, como una priorización a lo blanco, una priorización, etcétera. Entonces, todas esas cosas marcan una parte de la economía que hay que mencionar, que es la interacción que hay entre República Dominicana y Haití. Dentro de eso hay una frontera, pero a pesar de la frontera, la gente hace vida económica, tiene interacción, intercambio de bienes y servicios, cosas, especialmente de objetos, tú sabes, allá en el mercado. Y eso tiene mucho tiempo y la gente crea, incluso ha generado toda una cultura en estas zonas que son sumamente interesantes, que quizá en otro momento podamos tratarla. Igualmente, hay dentro de eso, uno puede ver lo que son las formaciones de las clases ricas en República Dominicana. Casi siempre son de tradición europea y se concentran alrededor de 10 familias más o menos. Esas 10 familias han logrado acumular capital desde los inicios prácticamente, especialmente por ejemplo, hay algunas que empezaron a acumular el capital de los tiempos de, bueno, la segunda parte del siglo XIX, que bueno, aquí se hizo república esto en 1844 y ya desde más o menos un poco luego de eso empezaron a acumular capital. Ahí cobra un rol algo que mencionó un compañero, que era el tema de la caña y el uso de la explotación de la mano de obra a través de la caña y otras cosas. Ya se mencionó el tema de la explotación de género contra la mujer y cosas así. Eso ya se mencionó. Déjame ver qué más falta. Hay un tema de la economía informal aquí, donde no se garantizan derechos a las personas que hacen esa economía en cierta medida, pero también a pesar de eso, en los campos se practica algo desde hace mucho tiempo que se le llama convite. El convite sí puede ser de interés para este taller, que es una especie de economía en la que sembramos en la tierrita de alguien y nos vamos turnando. Por ejemplo, en esta semana lo hacemos en la mía, después en la que viene lo hacemos en la de la vecina, y así nos vamos turnando y muchas veces eso se liga con fiestas
y recreaciones. Eso es muy interesante lo de Convite, pero todas esas cosas podemos verlas si quieren más adelante, porque todas esas cosas conlleva más tiempo. Pero quería agregar eso porque son experiencias de República Dominicana que pueden ser interesantes también para este curso. Y así sucesivamente. Hay otras cositas que podemos seguir viendo. Gracias, Omar. Sí, la idea es que podamos, digamos, en perspectiva, ir leyendo. Podríamos ir pensando que estamos en un proceso en el que vamos a construir colectivamente algunas lecturas en el que vamos a pensar cómo se puede, digamos, leer más ampliamente lo que serían nuestras realidades, pero esto tiene que ayudarnos, uno, a también ir configurando formas de diseñar la economía en la que nosotros recobremos mayor protagonismo. Es decir, en la que de alguna manera tengamos esa perspectiva de poder mirarlo más ampliamente. La otra cosa que me parece que es interesante es poder hacer una lectura más amplia de lo que significa la economía popular. Es decir, esta lectura que nos propone Corallo es que el concepto de informal en realidad es reducido a la hora de pensar el fenómeno. ¿Por qué es reducido? Porque se queda en la idea de que no tiene no tiene un papel, digamos, certificado por el Estado para poder funcionar, o no está contabilizado, o no está, pero en realidad es una fuerza mayoritaria. Es decir, cuando se presentan las estadísticas y se dice que en determinado país la economía tiene un 40 o un 50% de informalidad, pues lo que estamos diciendo es que es una realidad supremamente grande, que inclusive es más importante el análisis de ese fenómeno casi que de lo que llamaríamos la economía formal, ¿cierto? Entonces esa es una perspectiva analítica interesante. Y la otra es la idea de pensar cuando hablamos de lo formal, casi siempre lo terminamos reduciendo a lo legal, pero no a lo legítimo, que son dos sentidos de derecho que de pronto aquí están presentes y que de alguna manera podrían ser discutidos de manera más amplia. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar, intervenir. ¿Sí, Omar? Hay un tema también que es el de la economía, la megaminería, que quizá podamos tratarlo en otro momento, que hace mucho daño al medio ambiente aquí y ha generado muchos conflictos, pero eso también monta en la estructura económica dominicana otras problemáticas. Y hay más cositas que podemos seguir viendo, pero que son sumamente interesantes, que se dan en los barrios, que son, por ejemplo, una especie de cooperativas funerarias, y que no son cooperativas formales, pero son sumamente interesantes, donde la gente ubica un local, hace una especie de serrucho, como le dicen aquí, y la gente mantiene ese local como para, tú sabes, hacer la despedida de quien se muere. Eso es interesantísimo porque yo particularmente he tratado de darle seguimiento y encuentro eso cuando estoy metido en los barrios, pero entonces hace falta como que se sistematice y es muy interesante. Eso tiene mucho tiempo en los barrios urbanos, o sea, las zonas más pobres de la parte metropolitana de Santo Domingo, por ejemplo. Y así hay más cositas como interesantes que podemos seguir viendo. Sí, creo que la idea es esa, como hacer una lectura, por ejemplo, de estos. Ahora al final, tal vez va a ser muy importante la experiencia que vamos a mostrar hoy, porque precisamente partió de esto que estás contando, Omar, de cómo la gente tiene o hace posible que enterrar los muertos, digamos, ¿cierto? Que es una cosa a veces muy costosa, muy difícil, y ahí se hace, digamos, de alguna manera un proceso importante. Rafa.
Hola, pues a mí me surgió la idea cuando hablabas de principios económicos que pueden ser diversos, de la sacralidad del entorno ecológico en las comunidades originarias, en donde tal vez ese es uno de sus mayores principios económicos, cuidar el entorno que nos provee todo y del cual dependemos directamente. Y luego se me ocurre, bueno, ¿y cómo podemos volver a esa sacralidad del entorno ecológico? Tal vez con otra simbología, porque pues no sé si retomar exactamente la misma simbología sea algo que funcione, y sin desconocer también pues la sabiduría que ha producido el conocimiento occidental científico, que tiene también mucha utilidad. Bien, no, genial. Gracias, Rafa. En el chat, no sé si a todos les llegó en el chat y en el Classroom, yo subí un pequeño clip sobre desglobalización. Hay otro idéntico, esta es una fundación boliviana que está trabajando algo que ellos llaman alternativas sistémicas. Y en alternativas sistémicas han pensado el concepto que Rafa nos trae, que son los derechos de la naturaleza. Y entonces se muestra cómo en el mundo hay una corriente, no solamente de orden espiritual, digamos, ancestral, como lo plantea Rafa, sino inclusive en el mismo contexto de disciplinas muy cercanas al medio ambiente, muy cercanas a toda la discusión de la economía ecológica, que están planteando la posibilidad de desarrollar derechos de naturaleza. Y un poco en la perspectiva de eso valdría la pena pensarlo, ¿cierto? En esa perspectiva. Alejandra nos hace una pregunta por el chat. No sé si la quieras hacer pública o la leo. Gracias. Ella dice que sería interesante ampliar la referencia de lo que yo planteo como la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. Bueno, lo primero es que hay la legalidad, que serían las formas en que una sociedad establece derechos de individuos o derechos o sí, en general derechos de las personas, se construye históricamente. Es decir, siempre hay que entenderlo como un proceso de construcción histórica. Y a partir de entender eso como un proceso de construcción histórica, uno tiene que entender que lo legal obedece al contexto. Entonces, antes, en el caso colombiano, antes de 1851, era legal pensar que una persona era propiedad de otra cuando se había validado o cuando se había convalidado el concepto esclavista, ¿cierto? Cuando se decía que las personas podían ser propietarias o podían ser una mercancía como cualquier otro objeto. Entonces, bajo esa perspectiva, era legal la esclavitud. Cuando la sociedad reacciona y introduce nuevos valores, introduce nuevas lecturas de lo que es, digamos, el conjunto de valores que predominan, cambia lo legal, ¿cierto? En esa perspectiva, digamos que lo legal son las formas, por lo general, reglamentadas por el Estado para que la sociedad funcione. Esas formas son cambiantes y en algunos casos están construidas sobre cosas arbitrarias, sobre procesos que de alguna manera son muy discutibles. Quisiera pensar aquí la legitimidad, por ejemplo, de un derecho como el derecho al aborto, digamos, de que las mujeres puedan definir sobre su cuerpo, ese contexto, eso es legítimo, es decir, que una mujer pueda definir sobre su cuerpo qué es lo que quiere hacer con él y cuáles son, digamos, las formas en las que ella prefiere mantener su condición, si quiere o no quiere ser madre, eso es legítimo. Pero hay en muchos países, en muchos lugares donde eso no es legal. Entonces, la diferencia entre lo legítimo es cuando la gente
entiende, desarrolla o genera principios y prácticas que de alguna manera están en relación con su bienestar y con lo que considera importante para la existencia del colectivo, para la reproducción ampliada de la vida, de alguna manera se requiere que pensar que eso es legítimo, pero no es legal en determinado momento. Entonces, de alguna manera el trabajo, por ejemplo, que desarrolla la gente ambulante es legítimo porque está por encima de cualquier cosa la posibilidad de garantizar un acceso a un ingreso que permita la subsistencia, pero eso no es legal porque está invadiendo el espacio público, porque en algunos casos está reglamentado. Entonces creo que lo legítimo tiene que ver con los consensos a los que nosotros llegamos como sociedad, a la forma en cómo establecemos unos principios que de alguna manera nos guían y nos permiten, digamos, pensar en nuestro bienestar, que no siempre es coherente con lo legal, con lo que existe legalmente. Y también puede pasar en nuestro caso. Es decir, en nuestro caso pueden haber formas que se llaman cooperativas, es decir, formas organizativas llamadas cooperativas, que en la práctica no son solidarias, es decir, que en la práctica le pagan mal a los asociados que tienen, que en la práctica se organizan para evadir impuestos, que en la práctica entonces de alguna manera ellos están en una figura legal, pero no es una figura desde todo punto de vista legítima. Contrario al planteamiento, por ejemplo, del ejemplo que nos trae Omar, ¿no? Gente que se organiza para resolver una necesidad que no está legalmente o formalmente reglamentada, pero que en su práctica tienen una legitimidad porque es una tradición que se ha hecho históricamente. No sé si eso ayudó a Alejandra a resolver algo las dudas o las amplió. Bueno, espero que las haya ampliado. Gracias, Alejandra. ¿Sí, Omar? Sí, otro ejemplo sobre eso es lo que yo les mencioné al principio, que trabajé hace un tiempo con un colega, que fue, bueno, meternos en un barrio y ayudar de alguna forma que los puntos de droga, que eso es algo ilegal, obviamente ilegal, lleguen a un acuerdo, los puntos de droga, para que se unan y se dejen de matar los niños entre ellos, que había una matanza entre los mismos niños que se estaban volando la cabeza, o sea, es una cosa increíble, o sea, entonces yo cuando me metí ahí, yo estaba muerto de miedo, tú sabes, pero después la cosa fue fluyendo y fíjense que eso, al ser ilegal, nosotros tuvimos que hasta pedir un permiso en la policía para que no nos metieran presos, los policías cuando ellos hacen sus redadas. Eso fue un lío grandísimo. Pero eso en 6 meses logramos que esos puntos de drogas, porque no podemos llegar ya con nuestra imposición de que, mira, eso es ilegal, no, eso es malo vender drogas. Sino, nosotros estamos ahí, identificar cómo ellos satisfacen su necesidad. O sea, estos puntos de drogas satisfacen la necesidad de varias familias en ese barrio. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, llegar a acuerdos con la familia para que sus niños no se estén matando entre uno y otro. O sea, y ahí logramos el consenso con esas familias, que era prácticamente la mayoría del barrio, y con esa misma familia logramos que en 6 meses y tuvieran un solo punto de droga donde los niños estén alejados de esos lugares que son peligrosos. Entonces, ese logro interesantísimo. Si quieren yo se lo narro con más adelante. Es un ejemplo de la diferencia que tú estableces aquí, que una cosa es lo legítimo y otra cosa es lo legal. O sea, si nosotros estamos en una comunidad, no es imponer lo legal ni nada, sino es trabajar con lo legítimo. ¿Qué es lo legítimo ahí? Bueno, lo legítimo es que la violencia no es bueno que esté ahí, y lo legal es otra cosa. O sea, lo legal ya son herramientas normativas que algunas veces son legítimas y otras veces no, otras veces son impuestas por los sectores que simplemente dominan la sociedad. Gracias, Omar. Creo que ahí es
ahí hay como muchos espacios, digamos, de aprendizaje que todos podemos aquí, digamos, ayudar y contribuir, que es un poco la perspectiva con la cual nosotros pensamos el seminario, ¿no? Como, más bien como esto es como un espacio de aprendizaje colectivo, de retroalimentación y lo demás. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera, mm, quiera intervenir, sino para dar paso a la última parte del curso, que sería mostrar una experiencia, digamos, en la perspectiva de poder ir mirando aprendizajes de otras comunidades y de otros grupos que nos han ayudado también a entender que efectivamente otro mundo es posible, ¿no? Si no hay, si no hay nadie más, voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, vemos, profe. Un grupo de hombres y mujeres en el barrio se reúnen para resolver una necesidad concreta. Fallece un vecino y la viuda no tiene cómo cancelar el entierro. Después de inmediato, hace la colecta de casa. Si buscamos una solución más permanente, si creamos un servicio... Se escucha un poquito bajito. Espérame, entonces de esa situación cotidiana. voy a arreglar el sonido, ¿vale? Y lo vuelvo a proyectar. Perdón. Tienen que disculparme que aún estoy algo... siempre me toma del pelo, perdón. Tengan paciencia conmigo, por favor. Me pierde. En la pantalla ahí aparece una opción como una flechita que dice que sí, compartir el audio también de la... Sí, pero es que no, a mí no me parece. Espérate, cierro este y después lo vuelvo a abrir. A ver, aquí ya está, ya. Ok, otra vez, por favor, 2 segunditos. Carlos, a veces compartir videos se hace un poco complicado por estas plataformas, pero Sí, ahí yo encontré cuál es el video y mandé el link de YouTube. Tal vez cada quien puede verlo por su cuenta y luego del tiempo que dura, que son 8 minutos, pues sí, no, volvemos. pero creo que voy a tratar de presentarlo. A ver si lo encuentro. Otra vez se me perdió. Ok. Un poquito de paciencia, ¿vale? Aquí dice optimizar para video, ¿no? Ahí es. Ahora sí.
grupo de hombres y mujeres en el barrio se reúnen para resolver una necesidad concreta. Fallece un vecino y la viuda no tiene cómo cancelar el entierro. Respuesta inmediata: hacer la colecta casa por casa. Pero alguien pregunta, ¿y si buscamos una solución más permanente? ¿Si creamos un servicio funerario cooperativo entre nosotros mismos? De esa situación cotidiana surge todo un movimiento que ronda ya el medio siglo de existencia. Personas diversas, unidas, sin importar religión, color político, sexo o edad, sin ánimos de lucro, con muy pocos recursos, con una necesidad común. Quieren echar pa'lante con su esfuerzo propio, con sentido de ayuda mutua, mucha audacia y un camión de ganas. Así nació Secosesola y esa emoción sigue presente. Hoy somos una red que integra más de 20.000 personas de los sectores populares en el centro-occidente de Venezuela. Nuestra razón de ser es un proceso colectivo de transformación cultural a través de las más diversas actividades abiertas a toda la comunidad. 19.000 familias integramos el fondo para prestarnos el servicio funerario con las urnas que nosotros mismos fabricamos. Nuestros servicios funerarios son 40% más bajos que los del mercado. 70.000 familias participamos semanalmente en las ferias de consumo familiar. Allí nos distribuimos cada mes 10.000 toneladas de productos de la canasta básica. En tierras de Lara, Portuguesa, Trujillo y Barinas, 250 familias campesinas integradas en 13 organizaciones, junto a 50 productores en proceso de organización, realizamos el milagro cotidiano de producir 700 toneladas de verduras y frutas que cada semana movilizamos en las ferias. 70 familias organizadas en 11 unidades de producción comunitaria. Elaboramos artesanalmente pastas, granola, vainilla, aliños, miel, pulpas de fruta, salsas, dulces, artículos de limpieza personal, del hogar. 19.000 familias nos damos servicios de ahorro, préstamo y ventas de artefactos del hogar en 35 comunidades de Barquisimeto, Duaca, Río Claro, Veragacha, Guarico, Guama, Chivacoa y Callas. Tenemos un fondo de financiamiento cooperativo que nutrimos y cuidamos entre todos y con el cual nos financiamos cosechas, vehículos, compra de insumos médicos, terrenos, ampliaciones. Gestionamos una red de salud en 5 centros diferentes de la ciudad de Barquisimeto. Allí nos atendimos solo en un año 230.000 personas. Allí participamos 190 profesionales de la salud, médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, bioanalistas, odontólogas, acupunturistas, terapeutas. Construimos y gestionamos el Centro Integral Cooperativo de Salud, con 2 quirófanos y 20 camas de hospitalización. Allí solo el año pasado realizamos 1.721 intervenciones quirúrgicas a precios 50% más bajos que las clínicas privadas. Todas las actividades que realizamos son financiadas por nosotros mismos, ya que los excedentes que generamos los reinvertimos en mejorar y hacer crecer los bienes y servicios que producimos como comunidad organizada. Entre los servicios que nosotros generamos y los servicios de las empresas particulares, hay una diferencia de precios tan grande que representa un ahorro para la comunidad de 3.000 millones de bolívares al año. ¿Y cómo lo hacemos? En la ejecución de todas estas actividades participamos alrededor de 1.300 trabajadores y trabajadoras asociadas. Para sostener a nuestras familias, nos damos un anticipo semanal de los excedentes que ayudamos a generar. Por eso no hablamos de sueldos ni salarios, porque entre nosotros no existen relaciones de dependencia. Vivimos relaciones de cooperación. Mucho trabajo con mucha alegría, por aquello de que sarna con gusto no pica. Nacimos como una organización tradicional, con presidente, directivos, empleados,
Y en ese proceso de construcción comunitaria fuimos descubriendo otras maneras de hacer las cosas. Porque queremos irnos sacando día a día ese ser individualista, egoísta que todos llevamos por dentro. Mediante la reflexión sobre nuestro accionar diario, vamos trascendiendo las emociones y la lógica presentes en nuestra sociedad. Las relaciones jerárquicas, la fragmentación, la discriminación, el sectarismo, la acumulación de poder, de conocimientos, de riquezas. Por eso no tenemos gerentes, ni directivos, ni líneas de mando. Esa reflexión permanente es posible porque realizamos más de 3.000 reuniones al año. Por ejemplo, los lunes en la tarde, simultáneamente más de 50 grupos en el campo y en la ciudad, estamos conversando en nuestros respectivos espacios sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, las dificultades que confrontamos y cómo ir profundizando nuestro proceso de transformación. ¿De qué se trata ese proceso? Fundamentalmente de ir haciéndonos cada vez más responsables. En un mundo donde impera el yo no fui, donde siempre la culpa es del otro, nosotros vamos aprendiendo a responsabilizarnos de nuestras acciones, a respetarnos a nosotros mismos, a los demás, a lo que nos rodea. Y a eso llamamos ética. En la medida en que nos hacemos responsables de nuestras acciones, vamos generando más confianza y a la vez la confianza alimenta la responsabilidad. Porque vamos siendo responsables y confiamos, entre nosotros no negociamos, llegamos a acuerdos por consenso. Porque vamos siendo responsables y confiamos, entre nosotros no nos guiamos por los precios del mercado, nos basamos en criterios de solidaridad. La fortaleza de nuestro proceso está allí, en la ética y en la confianza que vamos alimentando día a día. No es un proceso lineal, tiene altos y bajos, y es un proceso frágil, porque la cultura del aprovechamiento y del irrespeto está todo el tiempo entre nosotros. Estamos convencidos de que día a día, con mucho esfuerzo, con alegría, con pasión, sin parcialidades, en el medio de la solidaridad, estamos trabajando por nuestro país. Los invitamos a que sigamos construyendo aquí y ahora el mundo que queremos. Bueno, una introducción a un proceso que a nosotros nos gusta mucho, lo hemos invitado varias veces a que nos comparta sus aprendizajes y me parece que es una cosa que vale la pena decirle a la gente que existen esos procesos, que es posible hacerlos, que llevan años, pero que de alguna manera pues hay caminos andados. No hay tiempo ahora, de pronto en la próxima sesión podríamos un poco ampliar algunas de las cosas que aparecieron ahí, la idea de que no existen salarios, la idea de que no hay jerarquías, la idea de que no hay procesos, digamos, de alguna manera de definición de precios, sino consensos. Cuando nos contaban cómo se hace, pues uno, bueno, de alguna manera tiene sus dudas, pero después de muchos aprendizajes hemos logrado entender que lo que se trata es precisamente de ir cambiando la perspectiva y la lógica. Por diferentes circunstancias ellos estuvieron aquí un poco antes de empezar la pandemia, nos estuvieron acompañando dos personas de Secos de Sola y habíamos quedado de hacer una visita que se truncó precisamente por esto de la pandemia, pero ahora que andamos con ustedes podríamos pensar una visita colectiva de pronto a esta experiencia en Venezuela. Bueno, no sé si haya tiempo para algunas intervenciones, si alguien quiere plantear algo o lo podríamos dejar para mirarlo después. Bueno, está abierto, no sé si alguien quiera cerrar la sesión, hacer un balance o algo también sobre lo que acabamos de ver.
como dice un comentarista argentino que me gusta mucho en los juegos de tenis, que es un deporte que me gusta mucho. ¡Qué bonito! Sí, es muy lindo. Es lindo y es bien interesante cuando le cuentan a uno, por ejemplo, cómo se define un precio, ¿cierto? De un producto, cómo se hace, Ellos están ahora siendo, pues de alguna manera, sosteniendo el proceso en la difícil situación de Venezuela. Y avanzan, digamos, un poco siempre con la perspectiva de que hay que desarrollarlos. No sé ¿quién tiene alzada la mano? Creo que es Tirso. ¿O es alguien Sí, de... sí, es Tarsis. Lo que pasa es que Tarsis, estoy en perdón. dos, Sí, perdón, estoy en dos dispositivos a la vez. pero está bien, Eh, Tarsis, te escuchamos. sí, el hecho es el siguiente. Me gustó algo que comentaron sobre los precios de los productos o los servicios que ellos brindan a la comunidad, que ellos no se basan en los precios reales de mercado, sino en lo que realmente es lo propio para quienes son los usuarios de su grupo. Y me puse a pensar en lo que explicaba la señora Ingrid en la mañana al mismo tiempo, con los mercaditos. Es las necesidades del entorno. Claro está, hay que ser cuidadoso porque hay muchos que van y te llevan lo mejor y te dejan lo que no les interesa. Porque cuando las personas piensan en su propio egoísmo, en su propio bienestar, quizás deben pensar en poder dar un poco más. Yo llevo esto que lo necesito hoy, pero de lo que yo voy a llevar es tan bueno que otro lo va a necesitar para mañana. Y esa es la opción de esa cooperativa. Es sumamente un modelo interesante para intentar replicar a pequeña escala en alguno de nuestros entornos. Excelente. Sí, muy interesante. Es el precio, en este caso, el precio en este caso es definido en consenso entre productores y ellos que hacen la intermediación. Y la otra es que en las ferias, en estos lugares de mercado grande que hay, nadie trabaja, todos tienen la misma remuneración y la gente trabaja donde quiere. Es decir, si alguien quiere trabajar en la cocina, trabaja en la cocina. O sea, no hay la idea del trabajo impuesto, sino el trabajo que la gente aspira y anhela hacer. Claro, son 50 años de reflexión y de construcción colectiva, pero de alguna manera muestra un horizonte que es interesante. Gracias, Tarsis. ¿Alguien más? Bueno, vamos a cerrar. No sé si se quede algo por fuera. De todas maneras, podríamos iniciar en la próxima sesión haciendo la memoria de esta reunión, porque ya estamos pasados casi 5 o 6 minutos y no queremos abusar del tiempo de ustedes. Entonces, Dayana, para pedirte que en la próxima reunión arranquemos con la relatoría y la memoria de este encuentro. Listo, Y, perfecto. muchas gracias a todos y nos vemos entonces en 8 días. Okay. Profe, solo para... Entonces quedaría pendiente la próxima sesión que nos compartan las compañeras de México, ¿verdad? Sí, creo que Nay estaba por ahí con la perspectiva de que en la próxima pudieras ayudarnos a mostrar también un poco el panorama y nosotros podríamos hacer algo de Colombia ya en la perspectiva misma que ustedes lo están haciendo en 15 días y después mirar si de Honduras, creo que es la otra comunidad que nos podría también hacernos así para ir un poco aprendiendo colectivamente de las realidades de cada lugar. Entonces, Nay, quedas con el compromiso de la próxima, arrancar la próxima sesión creo que con alguien más lo ibas a hacer, ¿no? Con Dana, pero estoy Con viendo Dana. que Lila ahorita está poniendo que también es de México. No sé si esté también en el chat para que podamos como juntarnos y poder ahí hacer algo. Lila, si me Listo. escuchas, entonces también poner algo ahí de México. Listo. Entonces, Lila, Dana y Nay van a ser, digamos, quienes organicen. Alejandra también. Ya hay un grupo nutrido, chévere.
Entonces, pues agradecerles y esperamos vernos entonces en 8 días. Bueno, voy a ver si aprendo a entregar el host porque todavía no aprendo. Muchas gracias. Chao, Seguimos. gracias. Con mucho gusto. Gracias. Un abrazo. Que Muchas estén bien. gracias. Buen día a todas. Buenas. Bye. Oh, ¿le di el host a alguien? No. Sí, se lo di a Dayana tal vez. Bueno, chao. Dayana, tú tienes el Muchas host, ¿cierto? gracias. Feliz día para No, todos. con mucho gusto, María. Voy a parar entonces la grabación. Eso, es que estoy aprendiendo a mirar cómo es que se hace porque